COVID-19 aumentaría el riesgo de diabetes en los niños. Este 8 de enero de 2022, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habría dado la publicación de que el riesgo de diabetes en los niños se incrementaría por COVID-19. ¿Qué significan estos hallazgos de la investigación? ¿Qué es lo que se podría hacer para evitar ello? En este video vamos a compartir esta información y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar un nuevo estudio que habría publicado el CDC, Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en relación a que la enfermedad COVID-19 daría un mayor riesgo a los niños de padecer diabetes, una situación importante a ser considerada. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender la situación que puede conllevar la infección por COVID-19. Y esto va claramente a conocer lo que puede pasar con las personas que se infectan por la variante Omicron. Ya la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado oficial, habría indicado que no debemos llamar a la variante Omicron como una variante leve. El hecho de que investigaciones hayan revelado que la infección por la variante última conocida por COVID-19, que es la variante Omicron o la variante B.1.1.529, cause menos daño pulmonar que la variante Delta, no significa que sea una variante leve. Y ello lo estaría confirmando en un estudio reciente que había publicado el CDC en relación al incremento de riesgo de diabetes en niños. Una situación que demostraría que COVID-19 no solo causa una enfermedad en el momento de la infección, sino que puede conllevar a secuelas que lamentablemente todavía siguen analizándose. En este estudio que había publicado el CDC y que mencionó este 8 de enero de 2022, se encontró que el diagnóstico de diabetes en niños aumentó, sobre todo en aquellos que habían sido positivos para COVID-19. Después de un año de aprendizaje que limitó el movimiento de los niños y sobre todo que requirieron el estudio de clases en línea, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC en Estados Unidos ha reportado un aumento en la cantidad de diagnósticos de niños con diabetes tipo 1 y tipo 2. Lo preocupante fue que el resultado de los niños que habían dado positivos para COVID-19 tenían entre 1.3 a 2.6 veces más probabilidades de ser diagnosticado como diabetes dentro de los 30 días posteriores a la infección por el SARS-CoV-2. Situación importante. Como recordaremos, la diabetes es una enfermedad metabólica. Es una enfermedad en donde nuestro organismo no puede regular el metabolismo del azúcar o glucosa. Existen dos tipos de diabetes. La tipo 1, en donde el problema está en la producción de la insulina, donde las células pancreáticas, que son las responsables de producir la insulina, no están produciendo la misma. ¿Por qué? Porque realmente existe un proceso inmunitario que lastima estas células. Y tenemos la diabetes mellitus tipo 2, en donde sí hay producción de insulina, sin embargo, la capacidad o la cantidad de esta insulina no puede regular o mantener el adecuado nivel o metabolismo de la glucosa. El antecedente de este estudio habría indicado que 1.8 niños habrían sido evaluados a nivel de los diferentes proveedores de salud. A través de los datos, los investigadores pudieron analizar la relación entre marzo 2020 y junio 2021 sobre el diagnóstico pediátrico de niños y lograron confirmar de que hubo un incremento y el aumento de los niños que habían sido enfermos por COVID-19 para lo que es la enfermedad de diabetes mellitus. Esta investigación, que evaluó a 1.8 millones de niños, habría confirmado que el diagnóstico de diabetes
se incrementó en relación a las personas o a los niños que habían sido positivos para COVID-19. ¿Qué es lo que significa ello? Recordemos que el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de unirse a múltiples células, sobre todo porque tiene un receptor que permite su unión a estas células, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 o conocida como el AC2. Es importante que ya estudios han demostrado que las células del páncreas y otros tejidos tienen una cantidad importante de estos receptores. Es por ello que el virus puede infectar y puede dañar y destruir las células de diferentes órganos, dentro de ellos el páncreas. Conocer que los niños pueden padecer una situación, una enfermedad que no tiene cura, que solo tiene control y que el manejo es de por vida, como la diabetes mellitus, es bastante preocupante. COVID-19 no solo es una enfermedad que puede afectar a la parte pulmonar, y este estudio publicado por CDC demostraría que los niños estarían en riesgo de padecer una enfermedad crónica no curable, solo que puede tener un control y que tiene que ser de por vida, como la diabetes. Y esto se aplica también para la variante Omicron. Lamentablemente, recordemos que los niños menores a 5 años aún no tienen ninguna vacuna aprobada para ser aplicada, y ellos son hoy en día la población no vacunada. No porque no quieran vacunarse, sino porque lamentablemente no existe ninguna vacuna aprobada bajo estudios de investigación que confirme la seguridad y la eficacia en este grupo de edad. Los niños menores de 5 años son población vulnerable. Podrán desarrollar probablemente un cuadro no tan grave de COVID-19, pero ello no descarta que no desarrollen complicaciones. El hecho de conocer que tienen un riesgo de 1.3 a 2.6 veces más posibilidades de desarrollar diabetes debe hacer reflexionar a los padres de familia. Los niños no pueden salir sin uso de mascarilla y protectores. Los niños, lamentablemente, hoy en día los padres salen y los niños no salen con mascarillas. Se están infectando y están complicando la salud en el futuro de sus hijos. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Este 8 de enero 2022, CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, revelaría los resultados de un estudio de más de 1.8 millones de niños, los cuales se demostró que la infección por COVID-19 incrementaba el riesgo de diabetes entre 1.3 a 2.6 veces más. Situación importante que debe ser considerada. COVID-19 no es una enfermedad que cause un problema solo un par de días. COVID-19 puede marcar el futuro de una persona. El sufrir una enfermedad crónica, metabólica, como la diabetes, que no tiene una cura y que tiene que tener un control de por vida, es una situación que podría afectar la vida de muchos niños, que hoy día se demuestra que COVID-19 les incrementaría el riesgo de diabetes. Debemos tomar en cuenta que los niños, sobre todo los menores de 5 años, no tienen vacunas y están propensos a tener un cuadro severo de COVID-19. Si superan el cuadro severo, pueden quedar con secuelas como diabetes mellitus. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso.
Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro, teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.